Ya estamos casi en la parte final del módulo 2 referida a los derechos, deberes y garantías de los niños, niñas y adolescentes. Y bueno, quiero hoy referirme a las garantías, no sin antes decirles que entiendo que no puedo hacer un abordaje al tema estrictamente jurídico, toda vez que existen profesionales abogados, pero también tenemos otros profesionales universitarios que indiscutiblemente necesitan una explicación sencilla, clara, sobre el particular. Y en ese entendido voy a abordar no solamente las garantías constitucionales que están recogidas en nuestra Constitución, sino también aquellas garantías que están previstas, esos mecanismos de protección que están previstos en el derecho internacional de los derechos humanos. Con esta aclaración quiero recordar que en Bolivia, en el sistema normativo nacional, tenemos 5 acciones que tutelan los derechos. Me estoy refiriendo en concreto a la acción de libertad, a la acción de amparo constitucional, a la acción de protección a la privacidad, a la acción de cumplimiento y finalmente a la acción popular, novísima y recientemente incorporada a nuestra Constitución el año 2009. ¿Por qué hago referencia a estas acciones? Por la sencilla razón de que estas son aquellas que van a tutelar los derechos de toda persona. Y cuando hablamos de toda persona, indiscutiblemente nos estamos refiriendo también a los niños, niñas y adolescentes conforme lo dispone el artículo 8 del Código de la Niñez. Para hablar de estas garantías, quiero primero recordar cuál es el ámbito de protección de cada una de ellas. Y ahí tenemos nosotros la acción de libertad que tutela hoy la vida, la libertad de locomoción, pero también el debido proceso. A diferencia del amparo constitucional, que es una garantía que tutela otros derechos que no están bajo el paraguas de otras acciones de defensa. Por ejemplo, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a la salud, el derecho a reunirnos, a asociarnos, en fin. Y es una garantía que va a proceder no solamente contra actos, sino también contra omisiones de funcionarios o particulares que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos que, reitero, no están bajo el paraguas de las demás garantías. La acción de protección a la privacidad es otra garantía que surge a partir del conflicto que se va a producir entre el derecho a la información y el derecho a la intimidad. De manera que nosotros, por ejemplo, gracias al avance tecnológico, registramos nuestros datos en una serie de registros, si se me permite la expresión, y muchas veces esos datos son erróneos, esos datos son sensibles, esos datos deberían ser en definitiva eliminados y acudimos a esta garantía justamente para objetar, para modificar o eliminar aquella información que está poniendo en riesgo nuestro derecho a la privacidad, el derecho a la imagen, el derecho a la honra, el derecho a la reputación. Una cuarta garantía es la acción de cumplimiento, que se la puede interponer cuando los servidores públicos están omitiendo cumplir con lo establecido en la Constitución y las leyes. Y finalmente tenemos la acción popular, que va a tutelar derechos colectivos, particularmente el derecho al medio ambiente, a la salubridad pública, y al mismo tiempo va a tutelar los derechos de los pueblos indígenas que aparecen recogidos en el artículo 30 de nuestra Constitución. ¿Cuáles son las acciones a las que acuden con mayor frecuencia
instituciones o padres de familia para demandar la protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Por lo general, la acción de libertad y la acción de amparo constitucional, como ustedes habrán podido advertir en las sentencias constitucionales que son objeto de lectura obligatoria y evaluación hasta el día domingo. Esas, a grosso modo, son las acciones de defensa reconocidas en el sistema normativo nacional, pero también tenemos otras que están consagradas, si se quiere, en el derecho internacional de los derechos humanos, no solamente a nivel local, global, mejor dicho, sino también a nivel regional. Y para ello es bueno, a nivel global, recordar el Pacto de Derechos Civiles y Políticos que a partir de sus artículos 28 y siguientes va a reconocer la existencia de un comité que indiscutiblemente está conformado por 18 ciudadanos de distintas nacionalidades con una trayectoria, un conocimiento, una experiencia en la defensa de los derechos humanos, pero que en definitiva, como veremos más adelante, no tiene la fuerza que advertimos nosotros en el sistema regional, y me refiero concretamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El comité puede conocer de las denuncias que presenten los Estados partes, pero a partir del protocolo se ha establecido que también los particulares o las ONGs pueden presentar denuncias contra los Estados frente a la vulneración de derechos. No obstante, este comité va a fungir como un amigable componedor, es decir, tiene al interior un centro de conciliación y lo que va a buscar es que se arribe a un acuerdo amistoso a través de sus informes, de sus recomendaciones, y no es en definitiva un comité al que apelamos en el sistema americano por la sencilla razón de que no nos está dando la respuesta que desearíamos para la tutela eficaz de los derechos. En el sistema regional, en cambio, a partir del Pacto de San José de Costa Rica, tenemos, como es de conocimiento de todos ustedes, dos instrumentos o dos organismos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Respecto a este último, este órgano jurisdiccional, que además es un órgano consultivo, es bueno recordar que el pacto, a partir de los artículos 52 y siguientes, va a reconocer que este órgano esté integrado por 7 ciudadanos de distintas nacionalidades con una trayectoria en la defensa de los derechos humanos, que van a conocer de las denuncias que puedan presentar los Estados partes, pero también que pueda presentar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, el artículo 44 del Pacto de San José de Costa Rica está señalando con claridad que es posible que los ciudadanos de a pie, es posible que las ONGs legalmente reconocidas puedan también plantear denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Refiriéndonos al trabajo concreto de la Corte, en el caso de que ésta encontrara que efectivamente se han vulnerado derechos, va a brindar la garantía a las víctimas de aquella violación, pero al mismo tiempo puede establecer, por ejemplo, el resarcimiento de daños y en casos de emergencia, en casos de urgencia, va a adoptar también medidas provisionales para, de alguna manera, proteger a aquellas víctimas que están siendo amenazadas al interior de un Estado que ha ratificado el Pacto de San José de Costa Rica. En líneas muy generales, estoy hablando de estas garantías. Creo que es importante dar una lectura a las sentencias que se les ha facilitado
para que ustedes puedan tener mayor conocimiento, sobre todo respecto a cuál es el tratamiento que tienen los niños, niñas y adolescentes en nuestro país, cuyos padres o sus representantes no necesitan, por ejemplo, en el caso de una acción de libertad, de estar munidos de un poder, ellos no estarían en condiciones, además de otorgar ese instrumento, y no necesitan tampoco agotar los medios y recursos que nuestras leyes franquean. Situación similar la advertimos nosotros en las demás acciones que están tutelando distintos derechos. Bueno, con esta explicación quiero agradecer su atención y pedirles muy cordialmente que podamos responder además a un cuestionario, a un examen que se les va a facilitar el día de hoy, y el plazo fenece el día domingo. Ha sido un gusto trabajar con ustedes.